Buenas tardes, mi nombre es Katherine Guaroto Palomino. En esta oportunidad voy a explicar acerca del síndrome de Guillain-Barré. Yo soy médico residente de segundo año de pediatría del Instituto Nacional de Salud del Niño y en esta oportunidad voy a presentarles este, sobre este tema. Bueno, los objetivos de esta telecapacitación es conocer los síntomas y signos de la enfermedad, determinar cuáles son los exámenes auxiliares de laboratorio e imagen necesarios para el diagnóstico, conocer el manejo de la enfermedad y saber la clasificación de los subtipos de síndrome de Guillain-Barré. Bueno, para iniciar es necesario saber la definición de esta enfermedad, en la cual esta enfermedad consiste en una polineuropatía aguda, adquirida, inmunomediada, que se va a caracterizar por una debilidad muscular simétrica o una parálisis motora flácida, que va a ser rápidamente progresiva y puede estar acompañada de una disminución o la ausencia de reflejos osteotendinosos. Es importante saber la epidemiología porque es una causa muy común de parálisis plástica aguda en niños sanos. La incidencia va a ser entre 0.34 a 1.34 casos por cada 100.000 personas menores de 18 años. Se va a ver que 2/3 le va a anteceder la infección respiratoria o gastrointestinal entre 2 a 3 semanas previas de presentar ya los síntomas de síndrome de Guillain-Barré. Se va a ver que también la infección más común va a ser por Campylobacter jejuni, que está identificada en más o menos un 30% de los casos. Vamos a ver lo que es la patogenia de la enfermedad. Primero se tiene que tener una infección previa, sea gastrointestinal, respiratoria. Esta va a producir una respuesta inmune por los linfocitos C, las células presentadoras de antígenos, la cual posteriormente se va a crear una reacción cruzada con los componentes de los nervios debido a un mimetismo molecular, generando así una reacción con los gangliósidos en la superficie de los nervios, produciéndose así los anticuerpos antigangliósidos, que son los más frecuentes, el GM1. Y estos van a generar el daño en la membrana de la mielina y los axones del sistema nervioso periférico. Entonces, de acuerdo a la zona afectada, se va a producir diferentes tipos de síndrome de Guillain-Barré. Dentro de ellos tenemos la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, que es la desmielinización, la más común. En esta los anticuerpos van a dañar lo que es la membrana de mielina. También tenemos lo que es la neuropatía axonal motor aguda o la axonal sensitiva motor aguda, en la cual los anticuerpos van a dañar lo que es la membrana axonal. Entonces, de acuerdo a la zona en donde se daña el nervio, va a ser que va a producir esos diferentes subtipos de síndrome de Guillain-Barré. En este caso tenemos un esquema mucho más didáctico de la patogenia, en la cual vamos a tener al agente infeccioso que va a generar una respuesta inmune, en los cuales van a participar las células presentadoras de antígenos, los linfocitos B, los linfocitos T, los cuales van a producir anticuerpos contra estos antígenos, contra estos agentes infecciosos. En este caso se va a producir lo que es un mimetismo molecular entre estos agentes y los gangliósidos de membrana que van a estar presentes en los nodos de Ranvier, la vaina de mielina en las células de Schwann o en los nervios terminales que inervan los músculos oculomotorios. Estos van a desempeñar un papel muy importante en la inducción de los anticuerpos antigangliósidos. Estos van a activar, junto con la activación de los complementos, van a producir un reclutamiento de los macrófagos, del complemento de ataque, produciendo finalmente el daño a la membrana por desprendimiento de la mielina o un daño axonal directo. Con respecto a la clínica, vamos a tener síntomas neurológicos, dentro de los cuales tenemos la parestesia en los dedos de los pies y las manos. Se va a producir generalmente una debilidad e inicio distal en miembros inferiores, que son simétricos. Muy rara vez se produce de manera simétrica y esto va a ser rápidamente progresiva, que va a ascender de horas a días. Y en casos severos van a afectar también a los músculos respiratorios. Se va a producir también una dificultad para la marcha y también puede haber dolor neuropático. En menores de 6 años, la clínica que se va a presentar es dolor de espaldas, dolor de piernas y rechazo para la deambulación. En más o menos un 50% de los casos se puede presentar una disfunción autonómica, que consiste en arritmias, hipotensión, globo vesical y alteración también de la sudoración. Entonces vamos a tener diferentes fases, dentro de las cuales la agudas es de horas a semanas, una fase ya meseta que se produce entre días, semanas a meses, y finalmente la fase de recuperación que puede durar entre 6 meses hasta el año. En respecto al examen físico, vamos a ver una debilidad simétrica con disminución o ausencia de reflejos osteotendinosos y una inestabilidad para la marcha debido a esta debilidad. Los síntomas sensoriales pueden ser positivos, como un dolor o parestesia que va a reflejar la irritabilidad nerviosa, y dentro del curso
clínico, vamos a ver que la afectación máxima se va a ver en un 90% en las 2 a 4 semanas del debut. Y se va a ver una capacidad de caminar ya entre los 6 a 12 meses. Entonces acá tenemos un cuadro en el cual es en base a un estudio de 95 pacientes, en los cuales vamos a tener diferentes signos y síntomas que se presentan en la enfermedad. Se ha visto que en la presentación se encuentra un 45% en la inestabilidad de la marcha y un 34% presenta dolor, 4% disestesias y ya en mucho menos porcentaje la afectación de pares craneales, ¿no? Ya en el momento del diagnóstico, en un 100% se va a ver esta debilidad simétrica, la ausencia o hiperreflexia de reflejos osteoteninosos y una inhibilidad de la marcha se va a presentar en casi un 60%. Y ya es mucho más frecuente también el dolor neuropático, se presenta casi en un 30%, y también la disfunción del sistema nervioso autonómico en un 33%. Con respecto al diagnóstico, van a tener tres campos muy importantes. Uno, lo que es la historia clínica, el otro, lo que es la exploración fisiológica, y el tercero, lo que son los estudios complementarios. Dentro de ellos vamos a tener el estudio de líquido cefalorraquídeo, los estudios neurofisiológicos, los estudios de imagen, anticuerpos y también otros estudios que nos van a ayudar a excluir otros diagnósticos diferenciales. Con respecto al estudio del líquido cefalorraquídeo, lo que nosotros vamos a encontrar va a ser una disociación albuminocitológica con elevación de las proteínas en más de 45 miligramos por decilitro y un recuento celular normal. Entre un 50 y 66% de los pacientes en la primera semana de los síntomas van a presentar eso. Con respecto a los estudios neurofisiológicos, va a ser una prueba más sensible y específica. Se va a establecer la fisiopatología del cuadro. Vamos a tener patologías desminimizantes en las cuales se va a encontrar lo que es bloqueo motor, enlentecimiento de la velocidad de conducción motor y sensitiva, una dispersión temporal y una prolongación de las latencias distales. Con respecto a cuando hay una afectación axonal, se va a encontrar una disminución de la amplitud motora con velocidad de conducción normal. Y en las fases precoces estos estudios pueden ser normales, sin embargo no van a excluir el diagnóstico. Por último tenemos a la resonancia magnética con contraste, que va a ser más que nada útil en casos dudosos y nos va a ayudar más que nada en descartar otras patologías. En las primeras semanas lo que vamos a encontrar es un realce de las raíces nerviosas que pueden ser difusas, que va a estar localizado en la raíz anterior del nervio o en la dorsal. Con respecto a los anticuerpos antigangliosídeos séricos, vamos a tener que estos se detectan aproximadamente en un 50% del total de los casos y van a ser más frecuentes en algunos tipos. Acá tenemos un resumen en un cuadro en los cuales nos van a ayudar con respecto a los criterios diagnósticos del síndrome de Guillain-Barré. Tenemos que los criterios necesarios para ese diagnóstico, como ya mencionaba antes, es uno, la debilidad motora y el otro, la reflexia o hiporreflexia marcada. Ya otros criterios que nos van a ayudar a avalar el diagnóstico están la relativa simetría, la pérdida de la sensibilidad, el comienzo de la recuperación de 2 a 4 semanas después de detenerse la progresión, el comienzo de un dolor o malestar de una extremidad, el trastorno funcional autonómico, la ausencia de fiebre del comienzo de la evolución, entre otros. También tenemos criterios que nos van a hacer dudar del diagnóstico y tenemos que ya con esto establecer otros diagnósticos diferenciales, entre los cuales se encuentra que haya nivel sensitivo, que haya simetría muy marcada, que haya disfunción vesical o intestinal persistente, que haya células más de 50 en el líquido cefalorraquídeo o presencia de polimorfonucleares o niveles sensitivos muy agudos. Entonces esto ya nos va a hacer dudar del diagnóstico y tenemos que establecer otros diagnósticos diferenciales. Y ya otros criterios que van a excluir el diagnóstico tenemos el metabolismo normal de la porfirina, difteria reciente, entre otros. Como había mencionado, hay diferentes tipos de subtipos de acuerdo a la zona en la cual ha sido afectado el nervio. Tenemos la más común, que es la polirradiculopatía aguda inflamatoria desminimizante, que se presenta en un 85 a 90% de los casos. La clínica es clásica de una parálisis ascendente. Posteriormente tenemos la neuropatía axilar motora aguda, que es una afección exclusiva de los nervios motores y evoluciona generalmente a fallo respiratorio. También tenemos la neuropatía axonal motora sensitiva aguda, que en esta hay lesiones axonales con afectación de las fibras motoras y sensitivas. Tiene un curso clínico más prolongado y más severo, sin embargo es raro la presentación en niños.
Tenemos también lo que es el síndrome de Miller-Fisher, la cual va a consistir en una tríada que es la oftalmoplegia externa, la ataxia, debilidad muscular con arreflexia. Y esta va a tener más frecuente en la presencia de anticuerpos anti-GQV. La encefalitis de Bickerstaff es una encefalopatía e hiperreflexia con oftalmoplegia y ataxia. También es por anticuerpos anti-GQ1B y va a tener una buena respuesta a las inmunoglobulinas y a la plasmaféresis. Y por último tenemos a la debilidad faríngea cervical braquial, la cual va a ser caracterizada por una debilidad aguda de los músculos orofaringeos del cuello y de los hombros y una disfunción en la deglución. Puede tener también debilidad facial y la fuerza y los reflejos pueden estar normales en las extremidades inferiores y también puede superponerse a un síndrome de Miller-Fisher. Con respecto al tratamiento vamos a tener dos tipos muy importantes en los cuales tenemos por la inmunoglobulina, en la cual la dosis es de 2 gramos kilogramo. Se va a administrar 1 gramo kilogramo día por 2 días y la otra forma de administrarlo es con 400 miligramos kilo día por 5 días. Se ha visto que hay un mayor riesgo de recaídas en tratamiento que solo consiste en 2 días y se tiene que considerar la posibilidad de un segundo ciclo si hay una mala evolución. Los efectos adversos son fiebre, mialgias, náuseas, cefaleas, escalofríos, entre otros. Y la otra forma de tratamiento es la plasmaféresis, que generalmente se da cuando el paciente tiene una mala evolución que no responde a la inmunoglobulina o cuando el paciente requiere ya de cuidados intensivos. Bueno, acá tenemos ya un algoritmo del tratamiento, entonces tenemos al paciente que ya está con sospecha clínica de síndrome de Guillain-Barré, nos apoyamos con los exámenes auxiliares, el paciente ingresa al área hospitalaria y tenemos que clasificarlo de acuerdo a una escala, en este caso tenemos la escala de Paradiso que nos ayuda a ver la gravedad clínica del paciente. Si tenemos menos de 4 puntos en la escala o síntomas leves o estables, se le puede administrar la inmunoglobulina intravenosa. Si ya tenemos una escala mayor de 4, con una debilidad progresiva rápida que afecta a las extremidades tanto superiores como inferiores, hay una disfunción vulvar, ya el paciente tiene que ingresar a UCI y considerar la posibilidad de plasmaféresis. Con respecto al pronóstico, generalmente el pronóstico del síndrome de Guillain-Barré es bueno, más del 90% de los casos van a recuperarse íntegramente. La severidad del cuadro clínico es muy importante dentro del pronóstico de síndrome de Guillain-Barré y se ha visto que en las formas más severas ya de síndrome de Guillain-Barré va a tardar entre 6 hasta 1 año en una recuperación completa. Entre un 5 a 10% van a quedar con secuelas sensitivas y o motoras y generalmente las zonas más afectadas van a ser las extremidades inferiores en las zonas distales. Y solo se ha visto una mortalidad que se publicó en la literatura entre un 1 a 5%. Entonces, para concluir, es muy importante tener presente la historia clínica de la enfermedad, los antecedentes del paciente, cómo ha ido evolucionando y si el paciente ha presentado un síntoma respiratorio o síntomas gastrointestinales previo a esta presentación de debilidad de miembros inferiores. También es importante considerar la clínica del paciente para pues establecer así el pronóstico que puede tener este paciente. Es importante también realizar la detección precoz, para el diagnóstico precoz para poder iniciar el tratamiento lo más rápido posible y también las terapias de rehabilitación que va a requerir el paciente. Bueno, muchas gracias, eso sería todo por la ponencia de hoy.